Bueno, hola de nuevo. Hoy es miércoles, un miércoles lluvioso. Cuando yo era niña y llovía en La Habana, ustedes saben que los aguaceros en el trópico son totalmente diferentes. Am, Generalmente llueve muy fuerte, muy cerrado, de repente, y también de repente se quita, ¿no? Pero uno quisiera que ese momento siempre se extendiera, em, porque refresca, porque te permite una especie de soliloquio, ¿no? Cuando llueve en el trópico, donde generalmente se vive en el ruido, donde es muy ruidoso vivir. Entonces la lluvia te encierra y te convierte como si tú vivieras contigo mismo, ¿no? Ese soliloquio, tan confuso en una isla. Y entonces mi abuelo siempre me sentaba al lado de la ventana donde estaba el tocadiscos y ponía a Joan Manuel Serrat, eh, la canción de Llueve. Llueve, detrás de los cristales llueve, llueve, con tus dos ojos negros desolados. Na, 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 na. Y entonces empezaba yo a comprender las relaciones de las cosas, los conceptos. Ese fue uno de los momentos estéticos de mi vida más importantes para lo que ejercí después. Fue un momento importantísimo. No lo olvido porque fue fundamental para poderme descubrir a mí misma y poder desarrollar o desarrollarme más adelante en las cosas que hice, sobre todo relacionadas con lo artístico. Hay cosas que he estado pensando, no sé, hoy tengo rondándome la cabeza dos palabras. Bueno, desde el otro día me vienen rondando dos palabras, que es miedo y es dignidad. Y si esto pareciese que no tiene nada que ver con el arte, es fundamental para el arte y el surgimiento del arte o el descubrir el arte. El haber pasado el Homo sapiens por el miedo. Eso que nosotros conocemos como miedo, ¿verdad? Que es innato al ser humano, que forma parte de su realidad siempre y constantemente. Es decir, que el miedo no es un freno como se puede quizá percibir actualmente en muchísimas de las acciones que la gente realiza o no realiza. El miedo tiende a paralizar en el mundo contemporáneo y decimos que no podemos hacer eso, que no lo hacemos porque tenemos miedo. Habrá cosas que son importantes y habrá cosas que no. Por ejemplo, yo no me tiraría de un bungee porque me da miedo, pánico tirarme de un bungee. Tengo una relación muy dramática con las alturas y entonces, pero no es fundamental que Maite Acosta se tire de un bungee, estamos de acuerdo. Tampoco lo es que, que alguien decida que no puede manejar porque le da miedo. Alguien puede decir, no quiero manejar porque me da miedo. Y no se atreve a hacerlo. Y ciertamente puede tomar esa decisión siempre y cuando no moleste a los demás, ¿verdad? Que tienen carro para que la esté o lo esté trasladando a donde quiere ir. O sea, tendría que asumir la responsabilidad de ese miedo. Porque de cierta forma no es el mismo miedo a tirarte del bungee, ¿verdad? O sea, salvo que tirarte del bungee tenga relación con que se va a caer la mitad de la tierra y si no te tiras del bungee y alcanzas de la otra mitad de la tierra, bueno, pues igual te vas a ir de la otra mitad, ya sería también tu decisión, ¿no?
Pero el miedo aparece cuando aparece lo desconocido, o al menos ese es su principio. El Homo sapiens descubre que hay cosas que no son atrapables, hay cosas que salen de su control. Y empieza a sentir esto que nosotros ahora conceptualizamos como miedo. ¿Qué demonios es un aguacero? ¿Qué demonios es un trueno? ¿Qué demonios es un rayo? ¿No? Entonces, pues estas cosas no eran más que representadas gráficamente una vez que se pudieron observar. No solamente o en un principio sentir el miedo ante estas cosas, salir de tu cueva y de repente que el cielo se alumbre va a haber sido tremendo. Y que esto además produzca un ruido estruendoso ha de haber resultado tremendo y debes haberte metido corriendo a alguna esquina de la cueva y a lo mejor sin que suene para nada ningún escarnio feminista, a lo mejor salían corriendo donde estaba la mamá, ¿no? Decían, ay, mami, ¿no? No sé qué está pasando allá afuera, ¿no? Es un ruido tremendo, algo viene para mí, algo está mal. ¿Y de dónde viene eso? Entonces sienten miedo. Y ese miedo, por poner el simple ejemplo, había que de alguna forma atraparlo. ¿Cómo yo puedo luchar contra mi miedo? Atrapando el miedo. El miedo se atrapa de una forma simbólica, tanto a nivel mental como a nivel de la representación. Esa es una de las motivaciones para las artes visuales, por ejemplo. Y es una de las motivaciones fundamentales para la representación en el teatro y para el propio incluso surgimiento de la música, ¿no? Imagínense los ruidos de la naturaleza, cómo pueden ser reproducidos en otros o sobre materiales que tienen al sonar un sonido que imita, ¿no? Ese sonido de la naturaleza y que al imitarlo también en su manera de comportarse en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo, lo que nosotros ahora podemos conocer en el tiempo de la música, de alguna forma imitamos y al imitar eso, al hacer que la cosa se parezca, entonces podemos estar a la par de la cosa y nos podemos defender de la cosa. Eso que es una representación en sí mismo, parte de un desarrollo del miedo que trae como consecuencia también lo sagrado, ¿no? O sea, es aquello que no sé de dónde viene y que me produce este estado de incomodidad, esto que llamamos miedo, tiene que venir de un lugar que yo no puedo ver y de un lugar al que yo no puedo acceder. Es un sitio de otra parte, es un sitio donde vive otra cosa que tiene más poder que yo, porque yo no tengo control sobre eso. Y surge el pensamiento de lo sagrado, la sacralidad. Y en ese sentido existe todo lo que nosotros ahora conocemos como el ritual, ¿no? El surgimiento del ritual. Todo lo que yo tengo que hacer que imita eso que es lo inatrapable y que al hacerlo yo busco equilibrar nada más y nada menos que todos mis temores y todos mis miedos. ¿Es el arte un producto del miedo? Del miedo. Y es absolutamente todo lo que hacemos un pasadizo de miedos, un estado absoluto de inseguridad, ¿verdad? Para ello, los seres humanos, en el proceso del desarrollo del pensamiento de la humanidad, en todas sus manifestaciones, ha intentado basarse en valores de tipo morales y éticos, también devienen de un proceso de lo sagrado,
que nos permitan salvarnos de nuestros miedos y de los otros miedos, que son a veces miedos que surgen por miedos que nos producen, ¿verdad? No son miedos que vienen de la naturaleza, sino miedos que ya el ser humano conoce y que es capaz, a través de lo moral y lo ético, de poder transmitírtelo y causarte total y absoluta incomodidad existencial, ¿no? Y hay miedos conocidos, ¿no? Miedos históricos, ¿no? Por ejemplo, el miedo a la muerte, por ejemplo, que no siempre hemos tenido y que no todo el mundo tiene, pero existe el miedo a la muerte, como el estado de la desaparición, porque aún nos preguntamos a dónde vamos. Incluso los religiosos se preguntan ¿qué todo lo que tengo yo que hacer para acceder a ese sitio, ¿verdad? Que yo misma no conozco y que yo mismo no conozco, dependiendo quién lo diga, eh, y que para que yo me gane ese sitio, ¿no? Ese lugar, en tu caso, pensarían, por ejemplo, los católicos, ¿no? Y bueno, otro tipo de culturas pensarían que este miedo en sí, que no es más que el miedo del tránsito, porque no es que deje de haber miedo, o sea, es el miedo al tránsito. Lo describieron muy bien, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Con este libro sobre la muerte. Y ahí está, ¿no? O sea, todo lo que hay que transitar y todos los miedos que hay que vencer para poder llegar a cierto lugar. Y el budismo también lo dice, o sea, dice, ¿cuáles son todas las cosas que tú tienes que quitarte de encima? Entre ellos tus miedos, para poder llegar a alcanzar el nirvana, ¿no? Por ejemplo. Y la comunicación con el mundo de los muertos que tienen, digamos, las culturas africanas, pensemos en los Yoruba, por tener una cultura muy cercana a la nuestra, hay que entrar en estados de trance para poderte comunicar con ese otro mundo, sobre todo desde tu humanidad, ¿no? Y dejar que ese mundo penetre en ti. Y eso es saber que tienes que vencer miedos para poder llegar a comprender lo que te toca hacer en la comunidad, ¿no? O sea, comunicar a través de tu cuerpo, y luego en el ejercicio de la palabra, lo que los muertos que saben más que tú, porque ya estuvieron vivos, nos quieren decir. Y, y en esos estados de trance, que es el ritual en sí, podemos entender que la muerte es un estado que está ahí mismo y que se encuentra en el mismo nivel, al menos en las culturas africanas. Y por lo tanto, el miedo está en el trance, ¿no? En el trance, que es un estado de lo transitorio. Cuando la gente tiene miedo en el mundo contemporáneo, tiene miedo a cosas que surgen de una manera tangible, como las enfermedades, por ejemplo, de las que somos muy conscientes en algunos casos. Somos miedosos a la propia realidad en la que vivimos, porque es un poco un gran monstruo, un gran animal económico que, que nos dice que si no eres lo suficientemente fuerte y si no eres una persona que no tiene la capacidad de vencer sus miedos, no puedes sobrevivir, ¿sí? No puedes estar acá, no puedes eh, convivir y ser feliz incluso. Y ese miedo es un miedo que la gente traduce, por ejemplo, en este entorno, en frases como, este país es muy duro. Esto no sirve para nada. No existe la solidaridad en Miami. Una serie de frases, ¿no? Que no hablan más que de sus miedos, que no han podido ser
trazados de una forma gráfica mental que los ayude a poder sobrevivir de la forma en la que se sobrevive cuando se tiene miedo. El miedo es una especie de impulso para, se supone, para poder encontrarte con un mundo mejor o con un espacio de lo mejor, un espacio más cómodo. Si no estamos preparados para el trance, nos quedamos viviendo en el miedo, ¿verdad? Podemos alejarnos de nuestros miedos sin necesidad de vencer ese miedo, sino aislándonos de ese miedo y buscando en nosotros miedos que nos impulsen a poder alcanzar otros estados de la cosa. El miedo, por ejemplo, ese miedo principio, ese miedo original, que es el miedo a lo desconocido, nos llevó a la sorpresa. He ahí que, por ejemplo, categorías estéticas como lo sublime tuvieron una razón de ser, porque es la sorpresa ante lo desconocido, es lo inatrapable. Lo sublime es lo inatrapable. Aquello que realmente alcanza estados superiores de la materia. No es aquello que está más allá de lo posible. No es posible, es extraordinario, ¿no? Lo sublime es lo extraordinario. Cuando tenemos algunos miedos invencibles, porque nos cuesta trabajo el trance, tenemos que hacer esos miedos a un lado y encontrar otros miedos para poder encontrar todos esos estados que son, la mayoría del tiempo, estados en los que nos encontramos con lo estético, ¿no? Y siempre lo estético tendrá frutos de magnitud sublime porque buscamos de manera consciente, ¿verdad?, encontrarnos con la sorpresa, con lo extraordinario. Cuando no podemos con algo que nos supera, ¿verdad?, que rompe y destruye nuestros miedos, o cuando hacemos que ese miedo se quite de nuestras vidas, lo quitamos, entonces pueden aparecer lo que ya mencioné al principio, estados de la dignidad, ¿no? Por ejemplo, estados de lo digno, de la dignidad. Por dignidad hago esto. Por dignidad no vivo abajo de un puente. Perdón, siempre aparece un pito en los videos porque, bueno, es una solicitud de la solicitud de la solicitud. La dignidad aparece para poder sobrevivir a aquellos que quieren causarte miedo, ¿no? O aquellos que atentan contra todos los miedos que tú aparentemente has superado. Por ejemplo, uno para cerrar un poco todo esto, que es una conversación muy íntima hoy sobre el miedo, de mis grandes miedos ha sido el miedo a no pensar correctamente, a mi capacidad intelectual. Tengo miedo a mi capacidad intelectual. Tengo miedo a que sea poca y tengo miedo a que sea demasiada. O tengo miedo a que no sea suficiente. Tengo miedo en general a ello. Y he luchado constantemente toda mi vida para demostrar que yo puedo vivir con ese miedo y que puedo traducirlo, ¿no?, de cierta forma en algo tangible. Es decir, yo he transitado, yo he hecho el trance, yo he hecho el ritual y he alcanzado un producto, ¿no? Cuando aparece alguien en mi vida, en una cosa tan grandiosa, por ejemplo, grandiosa para algunos, ¿no? Pero bueno, digamos, por ejemplo, la situación de que estudio un doctorado y tienes a personas, y sobre todo a una persona que está directamente ligada contigo, diciéndote que no eres capaz, constantemente está aflorando, en este caso, tus miedos, ¿no? O sea, no estoy siendo capaz. Y hay dos formas de poder luchar con eso. Demostrar que lo eres para callarle la boca, ¿eh?
o no importándote. Pero en el proceso uno descubre que existe una tercera posibilidad. Es hacer tu miedo de lado y descubrir otras cosas más importantes, caminos más trascendentes, que son caminos hacia lo extraordinario. Porque en realidad descubres que tu miedo es un miedo forjado. Es el miedo a no terminar, es el miedo a no cumplir, es el miedo a quedar en ridículo, que es uno de los grandes miedos morales y éticos que los seres humanos se han inventado en el camino de la historia. Es ese miedo. Es el miedo a que alguien diga, ah, no, terminaste un doctorado. Y lo vences. Y dices, pero hay una cosa mucho mejor, que tiene que ver con vencer tu miedo. Tengo dignidad. No puedo hacer un doctorado con alguien que doctor es, o doctores son, o casi doctores en algunos casos, que están atacando al otro ser humano. No quiero ser doctora en medio de una selva que no ha vencido sus propios miedos. Prefiero vivir desde otros miedos y la búsqueda de lo extraordinario, encontrarlo de otras maneras que a las que yo he querido acceder y las que me he ido encontrando en el camino. Por ejemplo, el amor, ¿no? Cuando uno es capaz de poder liberarse de los miedos, sobre todo aquellos que corresponden a los miedos morales, sobre todo a los miedos morales, uno es absolutamente factible y se vuelve una especie de esponja para acceder, para llegar, para alcanzar a través del trance, un poco siendo un Homo sapiens nuevamente, aquel de hace 46, 47 mil años, y encontrarte con lo sublime, es decir, con el mundo estético, lo que sería prácticamente lo más parecido a lo bello. Y ahí es donde el arte se encuentra consigo mismo y donde el arte incluso puede decir no es tampoco lo estético. Hay caminos y trances que me llevan también a otros procesos artísticos. He ahí el mundo contemporáneo, el mundo donde los miedos, ¿sí?, también renuncian a ser miedos. Miércoles con Maite Acosta.